Señores, doy a ustedes la más cordial de las bienvenidas en nombre del Grupo Parlamentario del PRD de la 62ª legislatura en el Senado de la República. Nos da mucho gusto contar con la presencia de todos ustedes en este recinto histórico que fuera precisamente el Senado de nuestro país. En el marco del debate público de la reforma energética, se presenta esta mañana la 9ª mesa denominada Petroquímica y Refinación, Situación y Opciones de Desarrollo. Esta mesa será presidida y moderada por la senadora de la República, Dolores Padierna Luna, a quien recibimos con un aplauso lleno de respeto. Como ponentes en esta mesa, contamos hoy con 3 profundos conocedores del tema. Damos la bienvenida a la ingeniera Rocío Nagle García, de la misma manera. También nos acompaña el señor ingeniero Felipe Ocampo Torrea. Y saludamos al señor ingeniero Marcos Valdés González. Señoras y señores, tiene la palabra la senadora de la República, Dolores Padierna Luna. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por apuntalar este esfuerzo del Grupo Parlamentario del PRD, que como todos estamos enterados, fue entregado al Senado de la República una modificación constitucional del artículo 27 y 28 de la Constitución. Nuestro partido ha considerado indispensable hacer foros de reflexión, de análisis, de entendimiento de lo que implica una decisión de esa naturaleza. Por eso les queremos agradecer especialmente a ustedes que hayan venido hoy a este foro que va a abordar uno de los temas más importantes del mundo, que es la transformación de petróleo en petroquímicos y en petrolíferos. Las principales petroleras, las más rentables del mundo, es porque se dedican a la comercialización de petroquímicos y de petrolíferos. Nuestro país es un país petrolero y este petróleo, si se transformara adecuadamente como lo hizo en un tiempo, México tendría una entrada de divisas muy grande y podría surtir todo su mercado interno si tuviera esta vocación productiva de un crecimiento endógeno, nacionalista. Nuestros ponentes del día de hoy son expertos y experta en estas materias. No quiero agregar más que decirles que este tema es uno de los fundamentales que está en debate en estos días. Quisiera presentar en primer lugar al ingeniero Felipe Ocampo Torrea. José Felipe Ocampo Torrea es ingeniero químico por la UNAM. Laboró 30 años en Pemex. Fue subdirector de Tecnologías de Refinación y Petroquímica en el Instituto Mexicano del Petróleo, representante de Pemex en Francia, representante de Pemex para proyectos industriales en Houston, Texas. Ha fundado 3 empresas relacionadas con aspectos técnicos y productivos de la industria química y petroquímica, profesor en la Cátedra de Ingeniería de Refinerías en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y profesor titular del curso de petróleo en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM. Recibió 2 veces el Premio de Ciencia y Tecnología en los cursos de Banamex y Celanese. Autor de varios artículos y libros, entre los que se encuentra Pemex, Mitos, Realidades, Testimonios y Propuestas, editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Integrante y fundador del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, un grupo prestigiado y reconocido por su excelencia, trayectoria y conocimiento en el sector petrolero en México. Ha prestado servicios de asesoría
en varias ocasiones al Congreso de la Unión, en la Comisión de Energía, y ha participado en diferentes foros, entre ellos en el debate de la reforma energética del 2008 y en este foro que organiza el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República. Le doy la palabra al ingeniero Ocampo. Muchas gracias, senadora, y gracias a todos los organizadores. Voy a dar comienzo porque es un poquito extenso, me voy a tomar 24 minutos y hay que leerlo rápido. Recientemente, en otro foro del Senado de la República, se presentó una ponencia que incluyó el tema de refinación y que debe ser contestada. El ponente dijo una verdad y multitud de barbaridades. Al iniciar su intervención, aclaró que no era experto en el tema energético y acto seguido lo comprobó plenamente al asegurar, sin base ni soporte alguno, las siguientes imprecisiones, por llamarlas de alguna manera, todas ellas para justificar la inversión privada en todas las actividades que actualmente son reservadas a Pemex. Es importante analizarlos porque estos son los falsos argumentos que el gobierno utiliza para justificar la iniciativa de Peña Nieto. Por cierto, uno de ellos lo expuso el señor Lozoya y lo trataremos posteriormente. Dijo, entre otras cosas, que las refinerías no son rentables, que el costo de una refinería es de 15,000 millones de dólares, que hay capacidad ociosa en Estados Unidos que debemos aprovechar antes de construir refinerías en México, que se carece de tecnología y recursos para inversiones en la industria petrolera, que Pemex está quebrado, que Pemex Refinación no es rentable ya que muestra pérdidas en sus balances, que la única refinería de Pemex que muestra utilidades es la de Deer Park, sociedad Pemex con Shell, que la importación de gasolinas, petroquímicos y gas natural ha aumentado a niveles inconvenientes y otras más. Trataré en este limitado espacio de tiempo disponible de demostrar con soportes técnicos y referencias consultables la falsedad de tales aseveraciones. Las refinerías son rentables en México y con 3 ejemplos concretos soporto esta afirmación. En el año de 1992 se terminó un estudio para la instalación de una refinería en México. Participé en él. Lo efectuó Pemex, el IMP y Fluor. El estudio demostró que todas las configuraciones propuestas por expertos, no por directores de Pemex, y analizadas eran rentables. Diapositiva 1, muestro el ESE y lo pueden consultar. Al terminarse los estudios, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, canceló el proyecto con el pretexto de la falta de recursos. Acto seguido, como no había recursos, se adquirió la refinería de Deer Park. No hubo recursos para invertir en México, pero sí en Estados Unidos. Increíble, pero cierto. Las inversiones en esta refinería, ajustando a los costos actuales, a los costos del año actual, utilizando el Chemical Engineering Plant Index, son del orden de 1,800 millones de pesos, no de 15,000 millones de pesos como lo afirmó en el Senado el otro no experto, el declarado no experto en la industria petrolera. Con estas cifras se especula, cada quien dice lo que se le da la gana. Desgraciadamente no es el único que utiliza este falso argumento de que las refinerías no son rentables, ya hoy lo declaró Lozoya, o que de importar es más barato que producir. Son dogmas neoliberales. Otro ejemplo es, recientemente en la Facultad de Economía de la UNAM, presenté y se analizó un estudio detallado de la rentabilidad de una refinería. La diapositiva 2, por favor, con una configuración más complicada y costosa que la de Deer Park. El monto de la inversión total desglosada planta por planta se muestra en la diapositiva 3 y es de 2,500 millones de pesos, no dólares, no 15,000. Se consideró que la refinería entraría en operación en el año de 2004 para poder tomar como base los precios verdaderos históricos de los diferentes petrolíferos que se producen
y no precios especulativos. Diapositiva 4. La configuración analizada permitía que la propia refinería operara sin necesidad de utilizar gas natural externo, ya que los precios de este insumo variaron considerablemente en el periodo analizado. Así, aunque la inversión inicial resulta mayor, se evitó especular sobre el precio verdadero del gas natural, que en años recientes se ha desplomado en Estados Unidos. El flujo de efectivo calculado se muestra en la diapositiva 5 y el TIR, que es de 33% en la número 6. 33% de tasa interna de retorno. Con estos ejemplos queda demostrada la falsedad muy difundida entre comunicadores y también en directores de Pemex, que sostienen lo contrario, pero nunca muestran cifras. Este tipo de información o desinformación supongo que hace vibrar de alegría los restos de Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, al que se le atribuye la frase «di una mentira 1000 veces y se convierte en verdad». Esta frase la han aprovechado espléndidamente los neoliberales desinformando a la sociedad. Es importante desmentirlos y exhibirlos. El ejemplo de la refinería de Deer Park, de la cual fui miembro del comité de inversiones, derrumba otras falsedades goebbelianas muy publicitadas. Esta refinería tiene una configuración muy semejante, podríamos decir que igual a la de Cadereyta y la de Ciudad Madero recientemente configuradas y al nuevo tren de refinación de Minatitlán. ¿Cómo es posible asegurar que la única rentable es la de Deer Park? Imposible. Adelante analizaremos con mayor detalle este tema. Con el mismo ejemplo se desmiente que las empresas extranjeras privadas traerían al país tecnología de la que carecemos y no estamos en aptitud de obtener. En Deer Park se adquirieron a terceros tecnologías de las que carecían Pemex y Shell. Se adquirieron las licencias de proceso, o sea, la tecnología para las plantas de coquización, de metilterbutiléter, de azufre, de reformación catalítica, de purificación de hidrógeno PSA, etc. Estas licencias de proceso las adquirió Pemex también, muchas al mismo licenciador, para reconfigurar las refinerías de Cadereyta, Madero y el nuevo tren de refinación de Minatitlán. No hay diferencia notable. Esto es normal en la industria de refinación y petroquímica del mundo. Ninguna empresa ha desarrollado todas las tecnologías necesarias. Las adquiere de empresas que desarrollan estas tecnologías con el fin de comercializarlas. Esto es normal. Lo que no es normal es que si en Estados Unidos algún comunicador dijera que Shell es una compañía subdesarrollada o que no puede construir refinerías por no tener todas las tecnologías, probablemente lo internarían de inmediato en un hospital psiquiátrico o cuando menos lo tildarían de mentiroso o perverso. Pero aquí, los que dicen lo mismo aplicado a Pemex, los oímos todos los días en los medios de comunicación y hasta los aplaudimos en recintos legislativos. Es absurdo e intolerable. Como información, los costos de las licencias de proceso para las plantas de una refinería del grado de complejidad de los tratados anteriormente son de solamente el 1% de la inversión total. Los proveedores de esa tecnología son más insistentes que los más atrevidos y molestos ambulantes vendedores que padecemos en este país. Tratan de vender su mercancía como dé lugar, editan revistas, realizan exposiciones y congresos, etc. Pero hay desinformados, por no decir colonizados mentalmente, que aseguran que estas tecnologías no están disponibles. Aunque no es materia de esta mesa, en el ramo de tecnologías para perforación en aguas profundas, la propaganda oficial dice que en Estados Unidos se perforaron 156 pozos en aguas profundas y en México solamente 6. Por separado, dicen que las tecnologías para estas actividades no se pueden adquirir ni se venden. Entonces, ¿cómo se perforaron esos 6 pozos? ¿Por magia de Berlín? ¡Viva Goebbels! Hay que desinformar. Que Pemex Refinación arroje pérdidas, porque así lo muestran sus balances, es correcto, así lo muestran. Las cifras no mienten,
pero engañan, sobre todo si no se analizan ni superficialmente. Debe recordarse a Shakespeare: en los detalles está el diablo. ¿Por qué los balances de Pemex Refinación muestran pérdidas? Por muchos factores, mencionaremos solamente dos. Estos dos factores hacen que estas cifras de balance sean negativas y son inadecuadas y engañosas para analizar la rentabilidad de la refinación. 1. Las cifras oficiales de las memorias de labores de Pemex muestran que Pemex Refinación opera al 80% o menos de su capacidad nominal instalada. Es conveniente aclarar que la capacidad de diseño de las refinerías es siempre superior a la capacidad nominal. El diseño contempla los tiempos fuera de producción para el mantenimiento y otros. Diapositivas 7 y 8. Así se diseñan las refinerías en todo el mundo. Ojalá lo sepa el señor Lozoya. Si Pemex Refinación operara al 100% de su capacidad nominal, las pérdidas desaparecerían automáticamente y se mostrarían utilidades considerables. ¿Por qué no lo hace? Pregúntenle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en el presupuesto de ingresos de la Federación establece el volumen de crudo que se produce, el que se exporta y el que debe refinarse en el país. Desgraciadamente, el Poder Legislativo es cuando menos cómplice en este crimen al aprobar esas cifras. 2. Pemex vende y distribuye en el país las gasolinas importadas por PMI a un precio menor que las que PMI se las transfiere en el puerto. Diapositiva número 9 muestra estas diferencias y está calculada con datos oficiales de las memorias de labores de Pemex. ¿Por qué las pérdidas de esta operación son para Pemex Refinación y no para PMI, que las importa, o para Hacienda, que es la que fija los precios nacionales? Adivínelo. ¿Será para convencer incautos de que la refinación no es negocio? Estas cifras no son adecuadas para determinar la rentabilidad de una refinería. Nuevamente, si esta ruinosa operación se corrigiera, Pemex Refinación mostraría ganancias considerables en su balance. Desde luego que el balance de PMI, que son los consentidos de Hacienda, muestra ganancias y se considera a esta entidad muy eficiente. Con estos ejemplos se muestra claramente que el uso de datos sin análisis y por inexpertos conduce a conclusiones erróneas. Si Pemex Refinación operara al 100% de su capacidad nominal, no solamente mostraría ganancias por este aspecto, sino que reduciría considerablemente las importaciones de petrolíferos, especialmente gasolinas. La capacidad no aprovechada por esta absurda forma de operar es mayor que la capacidad de la prometida y nunca construida refinería de Tula. En otras palabras, podemos tener la producción de una refinería mayor que la proyectada en Tula sin invertir. Pero para eso se requiere que los programas de operación los manejen técnicos y no políticos neoliberales. No se requiere ningún cambio legislativo para esta operación. Se requiere voluntad y conocimiento, desde luego. En cuanto a que Pemex está quebrado, que sus pasivos son considerables comparados con sus activos y por lo tanto su patrimonio, o sea, la diferencia entre activos menos pasivos, ha disminuido sustancialmente en tiempos recientes. Esto es nuevamente lo que las cifras muestran en el estado de resultado. Y los incautos y perversos comparan a Pemex con las compañías internacionales. Un análisis de los estados de resultados muestra que las grandes petroleras internacionales incluyen en él, como una parte sustancial de sus activos, las reservas petroleras. Pemex no las incluye, puesto que no son de Pemex, sino de la nación. Si lo hiciera, sus activos se incrementarían notablemente. Por otra parte, en los pasivos de Pemex se incluyen, a partir de finales del siglo pasado, los llamados pasivos laborales,
que no incluyen en sus balances ni las compañías petroleras internacionales ni las privadas en México. Los pasivos laborales representan cerca del 50% de los pasivos de Pemex. Si Pemex no los incluyera, sus pasivos disminuirían del orden del 50%. Es conveniente aclarar que los pasivos laborales no son los pagos que Pemex tiene que erogar por jubilaciones, como se ha hecho creer con los desinformadores. Si así fuera, los jubilados seríamos multimillonarios y probablemente yo no estaría aquí, sino en mi yate en el Mediterráneo o en cualquier sitio semejante. Los pasivos laborales se originaron con el boletín C3 del Colegio de Contadores de México, que indica que al hacer un balance se debe de efectuar un cálculo actuarial y determinar cuál sería el costo de liquidar a todo el personal de la empresa. Qué absurdo, ¿verdad? Pero así lo dice. Los pasivos laborales son pues un cálculo actuarial. No aparecen cifras por este concepto en el flujo de efectivo. Son pasivos virtuales. El boletín se hizo ley por obra y gracia neoliberal y obliga a Pemex a incluirlo en sus balances. ¿Verdad que las cifras sin análisis es un engaño? Si estas reglas contables financieras que se aplican a Pemex solamente se aplicaran a todas las compañías, estas mostrarían cifras parecidas a las de Pemex. Pero nuevamente interviene Goebbels, la propaganda oficial y sus repetidoras, haciendo comparaciones tendenciosas entre balances con diferentes bases y convirtiendo las mentiras en verdades. ¿Qué no podemos tratar seriamente estos asuntos que son de primordial importancia para el país? Parecería que el debate técnico y serio está proscrito. Hasta aquí hemos demostrado que las cifras no mienten, pero engañan, sobre todo a incautos, ignorantes y perversos. Otro tema, que las petroleras traerán sus capitales para invertir en México es otra falsedad disfrazada de verdad, que son las mentiras más perversas. Las refinerías son inversiones autofinanciables, es decir, que el financiamiento requerido se liquida con las ganancias de su operación. Las refinerías en todo el mundo se construyen con financiamientos que ofrece el sistema financiero internacional. Ninguna compañía tiene en su tesorería fondos para un proyecto de esta envergadura, ninguna. Recurren a financiamientos semejantes o iguales a los que Pemex ha utilizado. Estos financiamientos normalmente son a largo plazo, 10 o 15 años, con tasas de interés ligeramente superiores a la tasa del LIBOR, es decir, del orden del 5%, contra 10 o 12% de interés de los pidiregas inventados por el gobierno. Y tienen un tiempo de gracia de 4 o 5 años en los que no se paga capital. Durante este periodo los intereses se capitalizan. Típicamente financian alrededor del 85% de la inversión requerida. Así, se adquiere una refinería con una inversión de tesorería de solamente una pequeña parte del costo total. Estos financiamientos los utilizó Pemex, igual que las grandes transnacionales. Si se les permite que inviertan en México, no traerán capitales propios o de fuentes diferentes a las que Pemex puede acceder. Ya lo hemos hecho. Yo estuve en Europa ejerciendo esos compromisos financieros y haciendo refinerías. ¿Cuál es la ventaja para el país de que lo hagan los extranjeros y no Pemex? Ninguna. Estas inversiones autofinanciables podrían quedar fuera del presupuesto de erogaciones de la Federación y no afectar el techo de endeudamiento autorizado, ya que son inversiones autofinanciables. Así lo hacen compañías 100% estatales como Petrosal, Electricité de France. Así lo puede hacer México. Demostrado que es otra gran falsedad, que no hay recursos disponibles. Otro tema.
Si se permite que las empresas privadas transnacionales operen la industria de refinación, campo actualmente reservado al Estado a través de Pemex, se está cancelando la posibilidad de que esta industria sirva de detonante del progreso nacional como lo hizo en épocas pasadas recientes, antes de los gobiernos neoliberales. Veamos dos ejemplos, son muchos más. Teníamos 20 o 25 millones de hombres hora mexicanos para el diseño de plantas de proceso. Con los gobiernos neoliberales y privatizadores tenemos actualmente entre 4 y 5 millones de hombres hora. Las empresas eran mexicanas, privadas mayoritariamente, entre el 75 y el 66%, y el resto gubernamentales, Pemex, IMP, etcétera. El empleo en este campo para los mexicanos lo redujeron los neoliberales del 20 a 25% de lo que logramos crear en épocas pasadas. Eliminaron fuentes de trabajo mexicanas en beneficio de los extranjeros. Otro ejemplo, al construir refinerías comprábamos en México de fabricantes nacionales en promedio el 50% del equipo requerido. Eran industrias establecidas en México que daban trabajo a los mexicanos. Ahora se adquiere escasamente el 5%. ¿Qué sucedió? Es imposible analizarlo profundamente en este espacio, pero basta un ejemplo para clarificar la situación. En los años de expansión acelerada de Pemex, fui jefe de ingenieros en Europa para dirigir proyectos industriales de Pemex. Puestos semejantes existían en Estados Unidos y en Japón. Los fabricantes mexicanos ganaban en promedio 50% de los equipos, de los concursos de equipo compitiendo con los extranjeros. Las órdenes de compra los firmaba el ingeniero residente y los aprobábamos el jefe de ingenieros de Europa y uno de los dos jefes administrativos que teníamos registrada nuestra firma en las instituciones financiero-bancarias. La situación fue cambiando con los gobiernos neoliberales y cuando me jubilé, presté mis servicios como un gerente en una empresa privada de ingeniería, en las que aquí el ingeniero estaba de ingeniero residente por parte de Pemex. El personal de los múltiples comités, dependencias, oficinas, etcétera, que tenían derecho a intervenir en la aprobación de una orden de compra, superaban los 90. Un ingeniero productivo y más de 90 personajes improductivos. ¿Cómo se llegó a esta situación que creo que continúa? Se llegó con el argumento de combatir la corrupción y dar transparencia vigilando las erogaciones. El resultado fue que se creó una enorme y parasitaria burocracia. Se dificultó la realización expedita de proyectos industriales. No solamente eso, se creó una normatividad inútil y perjudicial para los proyectos, pero benéfica para los parásitos, le hace burocracia improductiva. Sinceramente, ¿en cuál de las dos situaciones es más fácil determinar al corrupto? ¿Entre 4 o entre más de 90? Estas disposiciones propiciaron que se utilizaran ya en la época neoliberal proyectos llave en mano, que ninguna compañía importante del mundo utiliza para construir una refinería. Los franceses decían que eso era para los países africanos, pero nada más los subdesarrollados. Antes Pemex adquiría los equipos, ahora con los contratos llave en mano los adquiere el contratista. Frecuentemente ni invitan a participar a proveedores nacionales. Así quebraron a la industria nacional de bienes de capital para Pemex y así destruyeron a la industria de ingeniería de plantas de proceso. Pero esas actividades productivas pueden y deben de impulsarse en beneficio del país y de los mexicanos. Son fuentes de trabajo bien remuneradas para mexicanos. Con la reforma propuesta por Peña Nieto se cancelan estas posibilidades que fueron una realidad antes de que los neoliberales tomaran el poder. No debemos aprobarlas, pero nuevamente los desinformados insisten en que se adquieran, o perversos, en que se adquieran refinerías en Estados Unidos que se encuentran sin operar, cancelando también las posibilidades de empleo para los mexicanos.
Además, estas refinerías ociosas jamás las adquieren las grandes compañías petroleras, Exxon, Shell, ConocoPhillips, etcétera. ¿Por qué Shell no adquirió alguna en vez de construir la de Deer Park? Porque generalmente estas refinerías son de capacidad de proceso menores del 10 o 15% que cualquiera de las de Pemex, y otras causas muchísimas, Pero muchos de los desinformados, incautos, y ahora se sumó el señor Lozoya, según los periódicos de hoy, no deben de cargar con toda la culpa. Ellos también son víctimas de las propagandas engañosas del gobierno. Goebbels sigue vivo. Para finalizar, aunque lo tratarán más extensamente en nuestra mesa otros ponentes, es conveniente hacer una introducción al estado actual de la petroquímica, ya que está ligada íntimamente a la refinación. La industria petroquímica en México es un campo totalmente privatizado, en el que las empresas privadas pueden invertir al 100%. En el gobierno de Zedillo se aprobó una reforma en la que se define y se limita la posibilidad del gobierno, la responsabilidad del gobierno a una lista de productos que no son petroquímicos, pero que en la ley se define como petroquímicos básicos. Estos productos son definidos como petrolíferos por todas las instituciones, textos, universidades y cualquier entidad o persona medianamente conocedora de la industria. Pemex así los consignaba en sus memorias de labores como petrolíferos. Los petroquímicos básicos no son petroquímicos. Antes de esta absurda ley, cuando Pemex tenía la responsabilidad de elaborar productos petroquímicos, se ponían en operación cuando menos una y excepcionalmente 4 plantas mensuales en operación por parte de Pemex. Los industriales privados mexicanos hacían otras tantas. A partir de este engaño privatizador, aunque desgraciadamente legalizado, los dedos de la mano son suficientes para contar, y sobran, los proyectos industriales que se pusieron en operación desde hace más de 20 años. 20 años desperdiciados en aras de la privatización y el neoliberalismo. La industria gubernamental bajó su producción de cerca de 20 millones de toneladas anuales a cerca de la 1/4 parte. Pemex dejó de invertir y los industriales privados mexicanos también. Y los extranjeros y mercanchifles sustituyeron a los industriales mexicanos y se apoderaron del mercado nacional. En base a esos desastrosos resultados de la privatización petroquímica, ahora los neoliberales proponen extenderlos, como nos fue también, a refinación, exploración y explotación, distribución y todas las áreas de la industria petrolera. Vaya forma de... Bueno, no se necesita ser muy perspicaz para definir qué va a suceder si se aprueban estas reformas, propuestas que no tienen sustento técnico-económico. Y como hemos demostrado, sus motivos son generalizaciones mentirosas y perversas. Pobre de México si se aprueban las reformas propuestas por el neoliberalismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Campo. Doy ahora la palabra a la ingeniera Rocío Nale García. Es ingeniera química, egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con especialidad en petroquímica. Cursó el diplomado en Ingeniería Química de Procesos en la UNAM y el diplomado de Viabilidad Económica en Procesos Industriales en la Universidad Veracruzana. Laboró en diferentes complejos petroquímicos de Pemex, en el complejo Pajaritos, en Cangrejera y Morelos, en diversas áreas, tanto administrativas, financieras, de procesos, planeación y control de calidad, así como también en el sector privado, en las industrias Resistol. Es integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17 y del Comité Nacional de Estudios de Energía
de América Latina y el Caribe. Ha sido asesora en la Comisión de Energía del Congreso de la Unión en varias legislaturas. Actualmente es nuestra asesora en el Senado de la República. Ha sido ponente en más de 30 foros y ponencias sobre petroquímica y energía en universidades, en cámaras comerciales, espacios de debate y asociaciones independientes, así como también ponente en el Foro de la Reforma Energética del 2008. Ella es investigadora y analista sobre el desarrollo del mercado de petrolíferos, escritora en diferentes artículos relacionados al tema petrolero en México y columnista actualmente en el Diario del Istmo. Muchas gracias. Le paso la palabra a la ingeniera. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a este foro a los senadores del Grupo Parlamentario del PRD, en especial atención a la senadora Dolores Padierna Luna y al senador Alejandro Encinas por la distinción en este histórico momento en que se debate la idea del país que se requiere construir en materia energética. En el 2008, este mismo recinto fue testigo de una ronda de debates de la llamada reforma energética. Muchos de los técnicos que hoy participamos estuvimos presentes para exponer con datos y propuestas la mejor de nuestra industria petrolera. Pese a que se describió, expuso y denunció el abandono técnico, administrativo y presupuestario en el sector de la petroquímica, en estos últimos 5 años las condiciones empeoraron dramáticamente. No se tuvo la voluntad política, ni la sensibilidad administrativa, ni la ética profesional para desarrollar el sector más importante de la transformación del petróleo. Ustedes se han preguntado por qué las grandes potencias, por qué los países compran petróleo. Todos los países que compran petróleo es para producir refinados y petroquímicos. A nadie le sirve el petróleo nada más para tenerlo ahí. Y precisamente nosotros que tenemos petróleo y que tenemos una infraestructura en petroquímica y en refinación, estamos rechazando, estamos abandonando el mercado con mayor valor agregado. La petroquímica es donde se obtiene el mayor valor agregado, es donde se multiplica el factor de manufactura y empleo. Según los cálculos del ingeniero Rafael de Celis Contreras, quien fue Premio Nacional de Química y quien debería estar físicamente hoy con nosotros, pero que en consecuencia nos dejó un legado de economía petrolera con sentido común, señaló con datos ilustrativos, de una manera sencilla y en dígitos absolutos, el número de empleos en la cadena petrolera que por barril se genera. Ustedes podrán ver ahorita en pantalla. La producción de crudo nos genera 1 empleo por barril. La refinación, 9 empleos por barril. La petroquímica básica, lo que le llaman petroquímica básica, que bien dice el ingeniero Ocampo, que no es básica, son 16 empleos por barril. La petroquímica secundaria, 22 empleos por barril. Los productos terminados son 48 empleos por barril. Si nosotros le damos todo el valor agregado a un barril de petróleo, podemos generar 96 empleos. Eso es a lo que ha estado renunciando en los últimos 20 años la política petrolera en este país. La siguiente, por favor. También hay que señalar, esta es una declaración que hizo las Naciones Unidas, en este siglo XXI la población crecerá 1.82 veces, los metales 2.49 veces y los derivados de la petroquímica, que son el hule, plásticos, fertilizantes y textiles, entre otros, que crecerán casi 60 veces. Este siglo XXI es el siglo de la petroquímica. La petroquímica, pusimos ahí unos cuadros,
los adhesivos, pinturas, cosméticos, fertilizantes, todo lo que sea plástico, las llantas, todo eso proviene del petróleo, todo eso es petroquímica. Ese es el valor agregado. La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿cuál es la visión mundial? Vamos a ir muy fácil. China. Dentro del plan de desarrollo en China, en Beijing, del 2010 al 2015, será construida por la mayor petrolera estatal del país y la mayor productora de gas en China, que es National Petroleum China. La petroquímica contará con una capacidad anual de 10 millones de toneladas en la provincia de Yunnan. Ya están construyendo, esto ya se está terminando. Tienen 1.100 kilómetros de longitud de tuberías, unos ductos de petroquímica, que serán capaces de transportar anualmente 22 millones de toneladas, mientras que el gasoducto tiene una capacidad de transporte anual de 12,000 millones de metros cúbicos. Ellos ya están haciendo una infraestructura, por eso China ha crecido tanto en los últimos 20 años. Ellos están haciendo petroquímica, tienen petróleo y aparte importan petróleo de otros países como el de nosotros. CNPC, la compañía estatal china, ha llevado a cabo el diseño y la construcción de tuberías, mientras que el gobierno de Kunming se beneficiará del crecimiento de la capacidad de producción y de los ingresos fiscales. Según el plan de gobierno de la provincia, una vez que la tubería comience a transportar gas, que ya está haciéndolo, la base petroquímica y refinación instalada en Kunming generará más de 200,000 millones de yuanes, que son 25,000 millones de euros al año para el 2020. China ya tiene un proyecto de hace 10 años para que en 5 años tener el liderazgo en la petroquímica mundial. La que sigue, por favor. La India, otro país que está densamente poblado. También la India se ha metido, ha avanzado muchísimo. Un análisis es que ellos vieron que a raíz del terremoto de Japón, gracias, y que el del desastre nuclear de Japón, se analiza la industria petroquímica y una perspectiva para la industria de la transformación. Hicieron un análisis de mercado que va del año 2000 al 2015. Todos están con proyectos al 2015, menos México. La capacidad total instalada de petroquímicos en la India van a ser grandes complejos petroquímicos. ¿Qué quieren? ¿Qué van a implementar? ¿Qué plantas van a hacer? Miren, van a ser compuestos de aromáticos, lo que nosotros tenemos ya en Cangrejera. Se analizan las olefinas y derivados de segmentos de la industria petroquímica india, que es el etileno. Se analiza el segmento de metanol, que nosotros también tenemos ya en México. Se analiza el estireno y el segmento de los derivados, que también tenemos ya nosotros. Y se analiza el segmento de vinilos de la industria petroquímica que tenemos en Pajaritos. ¿Que sigue, por favor? El ejemplo, este ejemplo me encanta. Este es un ejemplo, el complejo más grande que se está construyendo actualmente en el mundo está en Arabia Saudita, es el complejo Sadara. Saudi Aramco, que es una empresa estatal de la nación, hizo un joint venture, una alianza con Dow Chemical Company. Dow es una empresa líder mundial en petroquímica, para hacer un complejo. Ya lo están terminando, ahí hay una imagen de la construcción. Va a contar con 3.1 millones de toneladas anuales. Una vez completado el complejo Sadara, representará la planta petroquímica más grande jamás construida en una sola fase. Sadara y Plashchem, parque adyacentes, establecerá una base de fabricación a escala mundial que ofrece una gama completa de servicios de valor agregado, productos de alto rendimiento destinados a los mercados emergentes de Asia, Pacífico, Oriente Medio y Europa Este y África. Este complejo ya lo están terminando, ya está al 90% de su construcción. Todos para, con una visión, a ser exportadores al mercado del petróleo. Y por último ejemplo, quiero ponerles Bolivia. Bolivia tiene mucho gas, entonces no sabían qué hacer con su gas,
el presidente Evo Morales dijo, bueno, nada más lo están sacando, lo estamos vendiendo, vamos a darle valor agregado. Ya tienen un proyecto para hacer un complejo petroquímico, va a ser en la provincia de Gran Chalco, en el departamento de Tarija. Ya tienen un estudio con una compañía italiana, que esta compañía tiene experiencia precisamente en Sadara, estuvo construyendo algunas plantas. Ellos terminaron su análisis ahora en el 2013, en agosto acaban de terminar su estudio. ¿Ellos qué mercado quieren considerar? El mercado del etileno, del polietileno. Ya están haciendo amoníaco, urea, que es fertilizante, y también están interesados en el vinilo. Eso están haciendo nuestros hermanos bolivianos. Todo mundo está volteando para allá. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pemex llegó 30 años antes a la historia mundial. Nosotros llegamos antes. Se fabricaron, se levantaron con infraestructura propia los complejos de Pemex. Cangrejera tiene una capacidad de 4 millones de toneladas anuales, mientras que Sadara tiene 3.1, Cangrejera tiene 4 millones. El Morelos tiene 2.8, Pajaritos tiene 1 millón. O sea, tenemos capacidad que ya se hizo, que ya costó, que no le debemos a nadie, que ya fueron financiadas, que ya se pagaron, que ya lo tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Comentó el ingeniero que la política de apertura, de privatización, tuvo un abandono tremendo. Esto nos ha dado al traste, y ahorita con esta propuesta de reforma, pues por experiencia, no es una necedad, no es un nacionalismo trasnochado, no es de que nos estemos cortando las venas, por experiencia esto no ha funcionado, y una prueba de ello es la petroquímica. En esta gráfica estamos viendo el presupuesto, es una gráfica que tomamos ahí prestada de propio Pemex. El presupuesto que se le otorga a Pemex para petroquímica es solamente del 1% de inversión. Estamos viendo que exploración y producción tiene un presupuesto de 75% en inversión, refinación un 21%, Pemex Gas de un 2%, y a petroquímica nada más se le da el 1%. Esto es llevarlo a la inanición, esto es abandonarlo, aquí es un completo abandono. ¿El que sigue? Esto es de lo que hablaba también el ingeniero Campo. Esto es una lista de las plantas de proceso en operación. De 1977 a 1989 se instalaron 63 plantas de proceso de operación en Pemex, tan solo en Pemex, no estamos hablando del sector privado. Hay un listado de cómo fueron disminuyendo las plantas que hicimos, que nos costaron, hasta terminar en el 2013 de 63 plantas productoras a 14 plantas. En 1992 se tuvo una producción histórica en el país de casi 20 millones de toneladas anuales de productos petroquímicos, incluyendo subproductos. Hay una debacle marcada del año 2000 al 2013, tremenda en este sector. Lo hemos señalado, lo dijimos en el debate del 2008 y no pasó nada, porque vemos que del 2008 al 2013 siguieron cerrando plantas. La que sigue, por favor. Esta es una tabla de los complejos instalados en de Pemex. Actualmente Pajaritos, Cozoleacaque, Camargo, Escolín, Independencia, Cangrejera y Morelos, sus ubicaciones, sus capacidades instaladas, la operación actual, no la programada, y su situación actual. Pajaritos acaba de ser privatizado de la manera más burda, fue una entrega criminal bajo una alianza estratégica, así le denominaron. El complejo Cozoleacaque es el productor de fertilizante de amoníaco, estuvo estos 12 años parados, ahorita están intentando rehabilitar algunas plantas.
El complejo Camargo, estos 10 años también estuvo totalmente abandonado, fuera de operación, y esta semana decidieron que van a ponerlo en marcha. El complejo Escolín tiene 6 años de abandono, está fuera de operación y lo vamos a tocar más adelante. El complejo Independencia, que está en San Martín Texmelucan, también estuvo muy abandonado, ahí producimos metanol, actualmente está trabajando al 60%. Cangrejera, que es la estrella de la corona, trabaja entre el 50 al 70%, se le hizo una reconfiguración al sector de aromáticos que vamos a tratar, y el complejo Morelos, que es el más nuevo, tiene una producción, le llamamos normal, está al 70%. La capacidad de producción de los complejos está al 50%, como las refinerías, igualito. Es que las refinerías están al 60, al 70, los complejos al 50. ¿Qué sigue, por favor? Así es. Otro link, por favor. Esta es una gráfica de dónde están ubicados los principales complejos petroquímicos de Pemex. Están en el área de Coatzacoalcos, los 3 más grandes. Esas son las capacidades que tienen. Ese es un mapa. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, hay un plan en la petroquímica y fue un plan aniquilador. Pese a que en 1994 se abrió este sector a la iniciativa privada, no hubo inversión y desarrollo, ya que los precios de transferencia y materia prima de gas se facturan a precios internacionales, se les llama precios de transferencia. Pemex Gas le vende el gas a Pemex Petroquímica a precio internacional y todavía Pemex Petroquímica tiene el régimen fiscal de Pemex. La ANIC, la Asociación Nacional de Ingenieros Químicos, en diversos foros solicitó a Pemex la apertura para privados con el fin de hacerse de las plantas de Pemex Petroquímica, pero buscando esquemas de asociación, cuando la idea era abrir el sector privado para que ellos hicieran sus complejos, para que ellos también detonaran la industria y ellos estuvieron a la espera 20 años a hacerse de los complejos. Canacintra, la Cámara de la Industria y la Transformación, seriamente afectada por la falta de materia prima, al momento en que dejamos de producir petroquímicos, las empresas privadas también se ven afectadas porque ellos no reciben materia prima. Cerraron plantas productoras de secundarios y reportan que desde hace décadas importan petroquímicos básicos por alrededor de 15,000 millones de dólares anuales. Eso estamos perdiendo por no procesar la petroquímica aquí en el país. Voy a tocar 2 temas, que es el proyecto Fénix o el proyecto Etileno 21 y las alianzas estratégicas de este programa que ha estado haciendo Pemex. ¿La que sigue? Miren, el Etileno 21 es un proyecto privado que se está construyendo ya. Es un proyecto que salió de Pemex. Pemex lo diseñó, lo hizo en la década de los 90, del 95 al 2000. Sin embargo, en el 2000 es para producir polietileno, porque nos falta polietileno en México. En el 2000, Escolín produce polietileno, cerraron el complejo. Se incendió una planta donde incluso no recuperaron el seguro para la producción de etileno y desmantelan parcialmente esta planta. Nos dicen que no hay materia prima etano para llevar a Escolín. Es una mentira, sí hay. Ahorita van a plantear hacer un complejo en Altamira, a 200 metros de Escolín, y se van a llevar el etano a los privados. Cangrejera también produce polietileno. El Morelos, tenemos una planta de polietileno. El Congreso de la Unión autorizó 12,000 millones de pesos para ampliar la planta de etileno, aproximadamente 1,000 millones de dólares. Todo esto se suspendió. Pemex Petroquímica paró todos sus proyectos, paró todas las ampliaciones, no le invirtió dinero para dar el paso al Etileno 21 a un consorcio brasileño que está construyendo este proyecto en Coatzacoalcos, Veracruz, enfrente del complejo Cangrejera.
Es absurdo que este mercado se lo estemos entregando al que sea, O sea, los brasileños, ellos andan en lo suyo. Nosotros nos preguntamos, ¿y dónde andamos nosotros? ¿Qué sigue? Esta es una copia del contrato del suministro de gas etano celebrado entre Pemex Gas y Petroquímica Básica. Se le pidió por medio del IFAI a Pemex Gas que nos diera una copia del contrato. Se tardó 3 años porque los brasileños se ampararon y dijeron que no les convenía mostrar el contrato porque iban a perder su competitividad, ya que el precio del gas se les va a dar más barato y a 25 años a ellos. ¿Qué sigue? Esta es una parte del contrato donde dice que el vendedor, que es Pemex Gas, se compromete a venderles en 25 años para promover el interés al sector privado, que lo hacen con muchísimo gusto y que bueno, todo esto. Este contrato está en la página del Comité Nacional de Estudios de la Energía, donde todo el mundo lo puede accesar. ¿Qué sigue? Esta es una copia de una carta que el director de Pemex Petroquímica manda al Congreso de la Unión, cuando se le pregunta que por qué no ha gastado los 12,588 millones de pesos en la ampliación del Morelos, para la planta del Morelos, y le contesta que se determinó suspender este proyecto y otros asociados a la cadena del etano por su vinculación a la iniciativa del proyecto Etileno 21. Este es un documento firmado por el director de Pemex Petroquímica de ese entonces a la Cámara de Diputados diciéndole que renuncian de facto al crecimiento de nuestras plantas petroquímicas para darle espacio a los privados. Eso es lamentable. Estas son las cosas que no abonan al país y que nos están diciendo que tenemos que vender, que tenemos que abrir, que tenemos, cuando en los hechos esto es criminal. Lo que sigue, por favor. Bueno, también en este contrato que ahorita comentaba el ingeniero, ¿cómo se hacen los brasileños de dinero para hacer un complejo de 1 millón de toneladas de polietileno? Pues con financiamiento. Pemex les dio una carta aval para crédito, donde el comprador garantizará su obligación de desarrollar la planta conforme a este contrato. Este contrato, mediante una carta de crédito stand-by, la carta de crédito para el desarrollo del proyecto. Los brasileños agarran su carta de stand-by, se van a los bancos a Nueva York, piden su financiamiento e inmediatamente les dan el dinero y ellos ya están construyendo un complejo. Y eso lo podríamos hacer nosotros. Pemex ha sido el aval para esto. La que sigue, por favor. Esta es la fórmula del precio del gas etano. Se le pidió al IFAI que nos diera la fórmula del gas. Así nos la presentaron, la borraron y nada más nos dieron todos los componentes de la fórmula, pero hay un factor que es el factor Y. Este factor o el factor Y va a ser el factor que se va a mover para siempre garantizar un precio de gas etano más bajo a los brasileños que el propio de Pemex Petroquímica. Esto se llama dumping. Esto es una competencia desleal que está vetada por la Organización Mundial de Comercio. Al momento en que salga el primer kilo de polietileno del etileno 21, hay que poner una denuncia por competencia desleal. Tenemos que manejar los mismos costos y digo, tenemos Pemex Petroquímica, Cangrejera, Pajaritos, Morelos, porque también producen polietileno. La que sigue, por favor. Esta es una fotografía donde se está levantando ya el etileno 21. La parte de enfrente, las torres que ven ustedes ahí al fondo, es Cangrejera, donde se ven aquí los camiones, es donde están construyendo, ya va muy avanzado este proyecto. Se están utilizando
ductos que se los va a poner Pemex casi en la puerta del complejo. En la presa de agua de Cangrejera, también ellos van a tomar agua de ahí, hay un convenio ahí con Nacional del Agua, etcétera. Ese es un negocio que era de nosotros y que se entregó. Y nos dicen que porque van a generar empleos. Esto ya está por muy avanzado, se han generado outsourcing ahí en Coatzacoalcos, nada que ver en comparación con los trabajos que tiene la gente de Pemex. La que sigue, por favor. Lo más increíble es la disputa por el gas. Pemex va a necesitar surtir de gas etano tanto a los brasileños como a Pemex Petroquímica. Para el etileno 21 se firmó un contrato entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, que son los brasileños, por 66,000 barriles diarios de gas etano. Se les garantizó a 25 años a un precio preferencial. Con ellos van a generar un régimen fiscal industrial privado con ISR e IVA normal. Su plantilla laboral va a ser de 800 empleos fijos cuando mucho. Para Pemex Petroquímica no hay contrato de entrega de gas a largo plazo, se firman a 6 meses, requerimos 87,000 barriles diarios de gas etano, será precio de transferencia con un régimen fiscal del 70%, y la plantilla laboral que tiene Pemex Petroquímica en total es de 17,000 trabajadores. Entonces, vean ustedes las ventajas y las desventajas en las que estamos. Continúen, por favor. Este tema de Pajaritos lo tengo que tocar porque estamos hablando de las opciones de desarrollo de petroquímica y refinación. Refinación, aquí mis colegas lo han estado haciendo y lo han hecho muy bien. Yo me quise enfocar a petroquímica. Pajaritos. Pajaritos es un complejo de hace 45 años que ha producido bastante bien, único en América Latina para la producción de cloruro de vinilo. Este complejo se acaba de entregar de la peor manera a manos privadas, a un empresario que estuvo ahí pendiente y que tuvo las relaciones y que tuvo los amigos para poderse llevar el complejo. ¿Lo que sigue? En este negocio, la casa pierde, Pemex, la casa pierde. Se firma un convenio de sociedad con Mexichem, donde Pemex pierde el 48% de su territorio. De ser dueño absoluto, solo se queda con el 41.5% de las acciones. Lo valúan en $215 millones, pese a que solo en una planta se invirtieron $250 millones en una reconfiguración. Pierde su representación mayoritaria en el Consejo de Administración de una nueva empresa que se creó entre Pajaritos, Pemex y Mexichem. Se le entregó el mercado al cliente cautivo. Nosotros teníamos un cliente que le vendíamos siempre el cloruro de vinilo, pues a él se le entregó el mercado. Se formó una nueva sociedad que se llama Petroquímica Mexicana de Vinilo, que trae una deuda de 900 millones de pesos en pasivo, así se lo reportó a la Bolsa Mexicana de Valores. Desempleo, está originando desempleo porque varios personal de Pajaritos está quedándose ya fuera de contratación. Pemex carga con pérdidas y pasivos laborales y esta empresa nueva se va nada más con una tasa de 773 personas a laboral. Mexichem ya recibió contratos millonarios por venta de cloro y sosa y los nuevos dueños pues son amigos influyentes. Esto acaba de pasar este mes. Esto es criminal. Esta es la visión de mercado que tiene el actual gobierno. La que sigue, por favor. Para esto hicieron una filial en España que se llama PPQ Cadena Productiva. Es increíble, esa filial la abrieron con 3,100 euros, fue la inversión inicial. El porcentaje que tendrá la paraestatal es minoritario y no estará sujeto a controles de auditoría. Los consejeros de esta filial que tomarán decisiones en esta nueva compañía son españoles
no se consideran servidores públicos y no están sujetos a la ley de servidores públicos. De los 7 consejeros, 6 son españoles y 1 mexicano, uno es notario, ajenos al sector petrolero, con vínculos comerciales con funcionarios públicos mexicanos. Lo van a usar esta filial de Pemex, o se usó, como vehículo financiero para la coinversión de Pajaritos con Mexichen. Van a gestionar la cadena productiva cloro, sosa, etileno, cloruro de vinilo. Esto es una muestra de cómo se opera financieramente para hacerse de una empresa o para hacerse de una refinería o para hacerse de algo. No hay ciencia. Aquí el problema es que este es un activo de la nación que nos costó, que los impuestos y toda su ganancia va a las arcas de la nación. Ahora ya no va a ir para allá. Lo que sigue, por favor. Cangrejera. Cangrejera es el gran complejo. Vienen las decisiones para Cangrejera. Miren, está estancado, no ha habido crecimiento. Hay un absurdo que acaban de hacer. Modificaron el tren de aromáticos. Aquí los ingenieros refineros saben, el tren de aromáticos los aromáticos son como refinados, gasolinas. A este complejo le llegaba crudo. Nosotros tenemos el crudo de mejor calidad del mundo, que está en Tabasco. Entonces hay un ducto que llegaba a Cangrejera, se producían los aromáticos y salían refinados de alta calidad. Pues en esta última década se modificó ese tren de aromáticos, lo destruyeron prácticamente y pusieron una planta nueva que se llama CCR, y en lugar de meterle el crudo fino, bueno que tenemos y que estamos produciendo con abundancia, están comprando naftas importadas. Naftas es una mezcla de hidrocarburos. PMI la compra de afuera para inyectarle a Cangrejera eso. ¿En dónde se ha visto semejante cosa? O sea, es increíble, esos son negocios, eso es destrucción. Hay una baja producción, porque al construir esto se dejó de producir como por 2 años aromáticos. Hay una mala planeación, con el debido respeto, porque el actual director de Pemex Petroquímica fue subdirector de planeación, pero ahí están los resultados. Y hay una dirección incompetente. Tenemos problemas. Es importante en Cangrejera tomar decisiones adecuadas técnicas. La que sigue, por favor. El amoníaco. También esto es muy importante porque en estos foros se han estado tocando. Desde el 2000 al 2012 se dejaron las plantas de amoníaco fuera de operación, Cozoleacaque, Camargo y Salamanca. Camargo al 100% se cerró, Salamanca está cerrado y Cozoleacaque está al mínimo. Ha habido una lista increíble de corruptelas ahí. ¿Esto qué implicó? Abandono al campo, a todos nos pega en nuestra mesa cada día, y la importación de fertilizantes. ¿Qué acciones a la vista ya están para este sector? Ya Pemex declaró que piensa hacer alianzas estratégicas en Cozoleacaque. ¿Con quién? Con los clientes cautivos. Es increíble. Ya le están metiendo dinero. Ahorita hay una inversión de Pemex ahí que están arreglando las plantas. Pues sale muy bonito porque nosotros metemos dinero para arreglar las plantas para entregárselos a los privados. Pues, ¿cómo? Los brasileños del etileno 21 dijeron, bueno, pues si están rematando yo también la quiero. Ya levantaron la mano. Hay amigos influyentes, hay negocios personales, pero esto es propiedad de la nación y es un sector estratégico. Es muy importante este sector porque en estas próximas semanas vamos a estar escuchando Cozoleacaque. La que sigue. En resumen, ¿qué tenemos? Pemex Petroquímica tiene 100% es propietario de las plantas de proceso. Ya tiene una plantilla laboral extensa, tiene la integración completa entre todos sus complejos y sistemas de transportes y ductos, mientras que todo mundo está tratando de armar lo que nosotros ya tenemos. Tiene un catálogo de clientes acreditados, tiene experiencia y reconocimiento internacional, tiene presupuesto de la Federación que esta soberanía le otorga, y tiene por el momento materia prima disponible. Tenemos todo
todo para desarrollar y detonar esto, y no nada más para beneficio de Pemex, también para darle apertura a los privados a que hagan los productos secundarios. Por lo tanto, continúa, tenemos una conclusión y propuestas. Deliberadamente este sector ha sido abandonado para entregar la infraestructura y el mercado nacional a empresarios nacionales. Y digo nacionales porque mientras en aguas profundas están allá Halliburton, Schlumberger y demás, aquí los empresarios nacionales, Grupo Alfa, Mexichem, Soluciones Químicas, gente de aquí de México se están repartiendo el pastel de la infraestructura más costosa y del valor agregado. Ha sido pésimamente administrado por directivos con falta de capacidad técnica y sin la experiencia requerida. El portafolio de negocios ha estado limitado y se ha reducido drásticamente. Los precios de transferencia, el régimen fiscal y raquítico presupuesto han llevado a la inanición. Por eso está así la petroquímica. No necesitamos cambios constitucionales. Tenemos una propuesta. Señora senadora, es una propuesta seria que los profesionistas, los especialistas en la materia queremos hacer. Para levantar este sector se requiere experiencia, se requiere recursos humanos especializados, amor a la empresa, recursos financieros, una adecuada administración, una visión de crecimiento y un análisis del mercado. Por lo tanto, la que sigue, el Comité Nacional de Estudios de la Energía y el Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, expertos en la materia petrolera en México en sociedad con trabajadores petroleros independientes, solicitamos a Pemex la sociedad, coinversión, administración, asociación y alianza estratégica de los complejos petroquímicos de Cangrejera, Morelos y Cozoleacaque. Queremos tomar las riendas administrativas de estos complejos. Bajo los antecedentes de las alianzas descritas anteriormente, nosotros contamos con mayor experiencia, tenemos conocimiento en buscar el apoyo financiero, ya lo comentó el ingeniero Campo, en bancos internacionales, así como también se debe de aprovechar la línea de crédito que Corea acaba de dar a Pemex por $2 billones para proyectos de inversión. Se cuenta con el capital humano altamente especializado. Se establecerá una cláusula para que los activos y acciones de los complejos sean temporales a estas asociaciones y trabajadores, ya que en un plazo de 5 años, tras revertir los números de la balanza comercial, regresará en forma íntegra la propiedad de la nación a través de Petróleos Mexicanos estos complejos. La que sigue, por favor. Se garantizará que la producción total de los petroquímicos llegue a mercado nacional con el propósito de satisfacer a las empresas de productos secundarios para detonar el empleo y la economía. Se resguardará un sector estratégico de crecimiento nacional. Para manejar total transparencia, Pemex deberá contar con el 51% o más de las acciones, con el objeto que tengan mayoría en los consejos de administración. Se firmará un contrato con Pemex Gas para que surta de materia prima en las mismas condiciones y ventajas de los que se firmó con los privados. Y con el propósito de ser competitivos, se pagarán los impuestos en igual forma a los que pagará Braskem y Mexichem. La puja de estos complejos no es solo para los amigos. También nosotros como profesionistas, como técnicos, tenemos que tomar las riendas en este momento que la nación nos lo pide. Esta es una propuesta, señora senadora, que queremos hacer y que en su momento la haremos llegar también a Petróleos Mexicanos. No los complejos nada más para los amigos, sino para la gente que somos especialistas. Agradezco mucho la atención a la presente. Muchas gracias a la ingeniera Rocío Nale. ¿Cómo verían a nuestros expertos dirigiendo las plantas petroquímicas en vez de los inútiles privatizadores neoliberales? Bueno, perdón. Paso ahora el micrófono al ingeniero Marcos Valdés González. Él es ingeniero mecánico electricista
egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 34 años de experiencia en la rama del petróleo, especialmente en dirigir proyectos y construcción de plantas para refinerías, plantas petroquímicas y terminales de almacenamiento. Ha participado en aproximadamente 70 proyectos en las 6 refinerías del Sistema Nacional, así como también en varios complejos petroquímicos y en diversas terminales de almacenamiento. Los proyectos más destacados él participó como líder de proyecto para la rehabilitación de la planta de alquilación de la refinería de Tula Hidalgo del 2002 al 2004. Fue coordinador del proyecto para la ingeniería, procura, construcción, pruebas y arranque de varias plantas procesadoras de gasolina en la refinería de Tula, coordinador de ingeniería en la terminal de recepción, almacenamiento y distribución de destilados de Azcapotzalco, Distrito Federal, director de proyectos en las refinerías de Cadereyta, Madero y Salamanca, es perito petrolero, es integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17 y del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Le doy la palabra a don Marcos Valdés. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a la senadora Dolores Padierna y al senador Miguel Barbosa la oportunidad que nos da para presentar esta ponencia aquí en el Senado. Bueno, vamos a hablar un poquito de la refinación, un poquito más de lo que ya habló el ingeniero Campo, que nos dio un panorama bastante amplio de cómo está la refinación en México. Aquí nos vamos a enfocar un poquito más a cómo está la producción de gasolinas. La que sigue, por favor. Petróleos Mexicanos tiene lo que se llama el Sistema Nacional de Refinación. El Sistema Nacional de Refinación está formado por las 6 refinerías que hay en la República Mexicana y sus funciones básicas, pues las podemos ver aquí en la pantalla, son desde la elaboración del producto hasta entregar el producto final en las terminales de almacenamiento, a donde se van a cargar las pipas de gasolina para llevarlas a las gasolineras y que ustedes puedan disponer de ellas en todas las gasolineras de la República Mexicana. Aquí sigue, por favor. Miren, aquí podemos ver que tenemos 6 refinerías en la República Mexicana, distribuidas, la mayor parte de ellas, las 3 están pegadas al Océano Atlántico, al Golfo de México. La más al norte es Cadereyta, y ahí podemos ver en números rojos un poquito más grande. En números negros estamos viendo cuánto produce la refinería en estos datos son tomados de la página de Pemex, www.pemex.com. Todos los datos que están ahí son extraídos de datos oficiales de Petróleos Mexicanos, y vemos, por ejemplo, que Cadereyta en el año 2012 procesó en la refinería 188,000 barriles de crudo y de esos obtuvo 66,000 de gasolina. Y así en Madero 45,000, en Minatitlán 59,000, en Salamanca 62,000, en Tula 96,000 y en Salina Cruz 90,000, de tal manera que la producción de las gasolinas en la refinería en todo el año fue de 418,000 barriles por día. Ahorita vamos a comparar las cifras porque a lo mejor así tantos números, pues es medio un poco difícil entenderles, pero vamos a irlas comparando para que vean cómo están esos números, o sea, de qué magnitud estamos hablando. La que sigue, por favor. Muy bien, el Sistema Nacional de Refinación tiene una capacidad instalada de 1,700,000 barriles. Eso es lo que puede producir, lo que decía el ingeniero Campo. Si las refinerías están diseñadas para producir esa cantidad para procesar esa cantidad de barriles, 1,700,000. Para eso están diseñadas. ¿Pero cuánto están procesando ahorita? Pues están procesando 1,200,000. Y los otros 500,000, pues están ociosos. Lo mismo que pasa con las petroquímicas, lo que decía Rosulio Nale, las están dejando morir por inanición. Entonces ahí tenemos 500,000 barriles. ¿Pero por qué están ahí? Bueno, porque la política energética equivocada del gobierno actual y del gobierno que viene ya desde los años, esto tiene más de 20 años,
en donde cada vez le dan menos. En el 2008 platicaba en una exposición que hizo Felipe en este mismo recinto, decía que había 300,000 barriles por día ociosos. ¿Te acuerdas, Felipe, de eso? Bueno, ahorita ya vamos en 500. Vamos en 500,000 barriles que están ociosos. ¿Por qué? Porque no decide la gente de la Secretaría de Energía que hay que procesarlos. La que sigue, por favor. Bueno, ¿pero qué representaría eso? Vamos viendo, miren, aquí tenemos un barrilito en varios colores. Ese barrilito, en realidad, un barril de petróleo tiene 159 litros. De esos 159 litros de producto, el 15% de ese crudo, el 15% se convierte en gas licuado, el 30% en gasolina, el 4% en diésel, el 21% en combustóleo, el 21% en diésel, el 19% en combustóleo y el 11% en otros productos como asfaltos, como lubricantes, como algunos otros. Y eso convertido a litros nos da que de cada barril, de cada 159 litros, 24 son de gas licuado, 48 de gasolina, y así como lo pueden ver allá en la lámina. Ahora, ¿qué sucede con esto? Si compráramos cada producto tiene un costo a nivel internacional. El costo, por ejemplo, del gas licuado cuesta $65.86 por cada barril y la gasolina 131.38, y ahí tenemos todos los números, de tal manera que si multiplicamos la cantidad de crudo, la cantidad de productos que sale por lo que cuesta cada litro, de cada barril se obtienen $108.27. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues esos $108.27 es lo que si le quitamos lo que Pemex está vendiendo el crudo en 101 barriles, 101.81, esos datos son oficiales del 2012. Entonces, si podemos sacar de 108 y lo estamos vendiendo en 101, estamos perdiendo $6.46 por cada barril. La que sigue, por favor. Esos $6.48 por cada barril, si lo multiplicamos por los 500,000 barriles que están ociosos, tenemos que nos da por día $3.230.000. Eso es lo que está dejando de ganar Pemex por día por no procesar el crudo en sus refinerías. Eso multiplicado por un año, o sea, por 365 días, estamos dejando de ganar $1.180 millones por año. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, es negocio definitivamente para Pemex producir gasolinas, y no lo estamos haciendo. La que sigue, por favor. Bien, pero ¿y cómo está la demanda? O sea, ¿cuánta gasolina necesitamos ahorita? Ahorita en este día, los últimos 5 o 6 años, hemos estado consumiendo 800,000 barriles por día de gasolina, de los cuales Pemex nada más produce 400 y se tienen que importar 400. O sea, estamos produciendo la mitad y se tiene que importar la otra mitad. La que sigue, por favor. Pero entonces, ¿el sistema de refinación está muy mal o está muy bien? ¿O qué está pasando con él? Bueno, el Sistema Nacional de Refinación, que está compuesto, como ya les dije, por las 6 refinerías que tiene el país, pues tiene sus virtudes y también tiene sus defectos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las virtudes. Las virtudes son, a pesar de que no tienen los suficientes recursos, porque le dejan el 20% rocío, ¿verdad? Le dejan más o menos el 20% a refinación de todo el presupuesto anual que se gasta Petróleos Mexicanos, pues con eso sigue operando y sigue produciendo 400,000 barriles por día. Ahora, la mayoría de los trabajadores están plenamente comprometidos con las refinerías. Una refinería opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Y el día que ustedes vayan ahí, Semana Santa, el 31 de diciembre, los que para nosotros son días de fiesta, para la gente de las refinerías es día de trabajo. Y allí están metidos, los trabajadores están pegados ahí duro, haciendo lo que... Hay de todo, ¿no? Como en todos lados, pero la mayoría están pegados haciendo lo que les toca. Y la otra, un poquito antes, porque me faltó una. La anterior, sí, por favor. Y como lo estábamos viendo, el Sistema Nacional de Refinación cubre nada más parcialmente las necesidades de las gasolinas y de otros petrolíferos que ahorita vamos a ver adelante. Ahora sí, la que sigue, por favor.
Las deficiencias del Sistema Nacional de Refinación son que no cubren todas las necesidades de los petrolíferos, no nomás de las gasolinas, que su mantenimiento es muy raquítico, es verdaderamente, yo no sé cómo sobreviven. Yo les voy a decir una cosa, miren, una refinería bien mantenida dura más de 50 años, 50, 60, tenemos refinerías que vienen más de 80 años de antigüedad, o sea, pero necesitan mantenimiento definitivamente. Porque lo mismo los ductos, ¿qué podemos decir de los ductos? Un ducto no mantenido, pues crea problemas muy severos. Ya vimos terribles accidentes que ha habido por acá en Puebla hace 2 o 3 años, por ahí en 2008, 2009, en donde hubo muchas pérdidas humanas. Es muy importante que el gobierno piense que es indispensable dejar dinero para poder darle mantenimiento al Sistema Nacional de Refinación. También otra deficiencia dice, no alcanza los estándares internacionales. Bueno, no alcanzan los estándares internacionales porque no les dejan los recursos que tiene la iniciativa privada, por ejemplo, Exxon o Mobil, todas ellas, pues meten los recursos necesarios y obviamente pues, se aumenta la productividad. Petróleos Mexicanos a traspiés camina y se levanta y sigue caminando y vamos para adelante, pero no como debería de ser. Y conservan varios vicios operativos. ¿Como cuáles vicios operativos? Bueno, dice, por ejemplo, ponemos una planta nueva a operar y llegan y no opera bien, entonces, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no opera bien? No, es que, mire, ingeniero, yo le dejé aquí al 60, pero ahí debe estar al 90. No, pero es que yo 60, siempre le he puesto en el 60. Ah, no, pues hay que reeducar a la gente para que entren a la nueva tecnología o que aprendan que no todas las plantas se operan igual. Tiene muchos vicios todavía que seguimos arrastrando. La que sigue, por favor. Muy bien. Pero entonces, con las instalaciones actuales, así como está el Sistema Nacional de Refinación, ¿cuánta gasolina se puede producir? Bueno, se pueden producir así como está ahorita, sin mover, como decía también Felipe, sin gastar en un solo fierro más. Podemos producir hasta 575,000 barriles por día. Eso es lo que podemos producir ahorita. ¿Y qué se necesita hacer de instalaciones? Nada, lo que les comentaba, no se necesita hacer absolutamente nada. Las refinerías ya están hechas, las plantas están hechas, las instalaciones están listas para operar. Y de inversiones, ¿qué se necesitaría? Bueno, se necesita nada más, obviamente, que le metan el crudo, que nos den el crudo para meterlo, y pues lo que se gasta siempre en una planta, el agua, la electricidad y todo eso, pero que las refinerías ya tienen ahorita las posibilidades, están en posibilidades de utilizarlo. La que sigue, por favor. Bueno, ¿y de quién depende la decisión de que le den al Sistema Nacional de Refinación el 1.700.000 barriles de crudo que se requiere? Bueno, pues depende de la política energética que tiene como operadores a la CNR, a Petróleos Mexicanos y por ahí, pues, incluyendo al Consejo de Administración, que pues, no tiene tanto poder, pero influye en algo en estas decisiones. La que sigue, por favor. Pero ¿y luego qué va a pasar? O sea, vamos a suponer que ya tuviéramos ahorita para que nos dieran el 1.700.000, ¿ya con eso lo hacemos? No, todavía no, falta. Para el año 2022, que es muy cerca, cuando se hace una proyección se hace a 15 años, a 20 años, para el año 2022 vamos a requerir 1 millón de barriles de gasolina y estamos produciendo 400. ¿Eso qué nos lleva? Pues que necesitamos hacer más refinerías. Definitivamente hay que hacer más refinerías. Y como lo dijo Felipe hace rato, México ya tiene, nosotros los petroleros, los que crecimos en este ámbito, ya tenemos la experiencia para hacer eso. Nosotros hicimos, digo nosotros porque participamos en eso, no solitos, ¿no? Es un mundo de gente, pero nosotros cooperamos con nuestro granito de arena. Hicimos, por ejemplo, cuando la refinería de Tula se arrancó, y ya tenía 3 años construyéndose, se arrancó Cadereyta y Salina Cruz al mismo tiempo. O sea que no hubo un momento en que estábamos haciendo 3 refinerías al mismo tiempo, con mexicanos, con gente mexicana, ingenieros mexicanos, técnicos mexicanos, soldadores mexicanos, todos mexicanos. Y hicimos y al mismo tiempo estábamos haciendo la Cangrejera, parte de Pajaritos, como 12,000 kilómetros de ductos.
O sea, lo que estamos pidiendo que se haga ahorita no es nada extraordinario. Si lo logramos hacer nosotros, con menos tecnología, con menos avances tecnológicos, con menos conocimientos, con menos facilidades, porque las computadoras hacen muchas cosas. Y entonces, si nosotros lo logramos hacer, ¿por qué el gobierno actual se empeña en decir que no somos capaces de hacer refinerías? Y también mienten en esta parte, dicen, hace 30 años que no se hace una refinería. No es cierto. El tren de refinación de Minatitlán se terminó en el 2011, entró a operar en el 2011, y ahí tenemos también ingenieros petroleros mexicanos trabajando en eso, pero prácticamente con puras compañías extranjeras. La dirigieron mexicanos, pero la construyeron compañías extranjeras. Pero la tecnología la tenemos, o sea, del 2011 para acá no ha cambiado nada. Las refinerías, miren, las refinerías, lo que son en sí, los tanques, los tubos, los compresores, todo el equipo eléctrico, todo el equipo dinámico, bombas y todo eso, son las mismas en cualquier refinería del mundo. La tecnología, lo que nos llaman ahora que dicen, no es que México no cuenta con la tecnología, sí contamos con ella. Nosotros somos capaces desde aquí, desde una computadora, a abrir y cerrar las válvulas y poner a producir cualquier refinería, no solamente de México, del mundo. Entonces, la tecnología la tenemos, es una mentira que nos digan que no tenemos tecnología y que estamos atrasados y que necesitamos a los extranjeros para que nos vengan a enseñar. No es cierto eso. ¿Qué proponemos? Que los senadores y los diputados impulsen este cambio en la política energética equivocada para que PEP le entregue a Pemex Refinación en 1.700.000 barriles de crudo que puede procesar en su refinería. ¿Qué más? Proponemos ser autosuficientes en petrolíferos, porque el producir esas gasolinas, a la hora de procesar todo eso, no solamente vamos a obtener gasolina, vamos a obtener, ya vimos los productos, vamos a obtener gas licuado, vamos a obtener turbocina, que se utiliza para los aviones, vamos a obtener la gasolina, vamos a obtener diésel, vamos a obtener combustóleo, y todos esos son productos que dejan dinero. Para que se den una idea también, por ejemplo, dice, bueno, ya se le exprimió todo al crudo, y el combustóleo, que es el residuo, lo que ya queda, pues ya no ha de costar nada. Sí, sí cuesta. Un barril de crudo vale $121, ya lo vimos. Un barril de combustible vale 94 con azufre y 104 sin azufre. O sea que de todas maneras es negocio vender el combustible. Todo lo que sale del crudo, todo es vendible y todo deja dinero para el país. Lo que yo les comentaba ahorita, las refinerías pueden y deben hacerse en México con recursos económicos de Pemex, financiados así como los dice Felipe. Cualquiera financiera mundial nos puede prestar dinero para hacer una refinería. Con firmas de ingeniería mexicanas y con bienes de capital mexicanos y constructoras mexicanas. Me voy a regresar un poquito. ¿Qué son los bienes de capital? Los bienes de capital son las fábricas. Esos son los bienes de capital. O sea, haciendo refinerías se dinamizan los bienes de capital. O sea, las fábricas de aceros tienen que producir más aceros porque los vamos a necesitar en México. Las fábricas de tubo, las fábricas de compresores, las fábricas de bombas, pero no nomás las grandes fábricas, sino que esto se va abriendo así como un abanico, como un paraguas se va abriendo, porque esas empresas necesitan también, por ejemplo, el que fabrica bombas, bueno, necesita que le vendan tornillos, necesita que le vendan tuercas, necesita que le vendan acero, y también necesita pues gente para que le dé de comer, y o sea, la economía se desparrama, se abre, se hace muy grande. Entonces, por eso es muy importante que lo hagamos en México. Eso es muy importante porque el dinero se quedará en México, los empleos crecen en México y la derrama económica se hace en México. Por eso esa aberración de que mejor vamos a comprar una refinería en Estados Unidos es una verdadera y soberana tontería. En México deben de hacerse porque nosotros somos capaces de hacerlo con gente mexicana, con capital mexicano y con ingeniería mexicana y con la capacidad que tenemos en México. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué va? Lo que yo les estaba comentando ahorita, ¿qué beneficios va a traer esto al país o traerá al país?
Bueno, el petróleo es un bien estratégico y cada día hay menos. Aquí lo que Rafael de Celis, que en paz descanse, fue nuestro compañero de Constitución del 17, hizo un análisis, un estudio y todos nosotros ya lo corroboramos. México solo produce menos del 1% del crudo a nivel mundial y son las reservas que tiene. Nada más, México nada más tiene menos del 1% de crudo. O sea, México no es una superpotencia petrolera, ni tiene las grandes reservas, eso no es cierto. Eso no es cierto. México tiene menos del 1% en sus reservas probadas. En los sueños de allá, de los de la gente de PEP, todos, hay muchos números así muy grandes, pero comprobado, únicamente el 1% tenemos de reserva. Entonces, la seguridad energética es poder. La seguridad energética es poder. El que tiene la seguridad energética tiene el poder. Por eso los Estados Unidos hasta invaden países, porque necesitan la seguridad energética. Y además ellos consideran que México es parte de sus reservas potenciales, como lo tienen con Canadá. Ustedes no saben, pero miren, Estados Unidos tiene un convenio más o menos como el TLC con México, en donde dice que si hubiera una escasez de crudo, primero se queda sin crudo Canadá y después Estados Unidos. Así está el convenio, O sea, si no hubiera escasez, Canadá se queda primero sin crudo, se lo tiene que entregar a Estados Unidos, pues, para acabar pronto. Y nosotros afortunadamente nos salvamos por ahí, pero no vamos tan lejos. Entonces, procesar crudo para obtener gasolinas le va a traer muchas ganancias económicas a México, como ya lo vimos, porque ya lo vimos, ¿no? La construcción de la refinería se activa, dinamiza la economía y también pues genera más impuestos, y más impuestos que se deben de utilizar para favorecer a las clases más necesitadas del país, a los más pobres. Para eso debe de ser lo que sale del petróleo y no para lo que lo están utilizando, y lo utilizaron en la época de Fox y de Calderón en gastárselo en gasto corriente. Para eso no es el petróleo, para eso no debe de ser el petróleo. ¿Para qué sigue, por favor? Ahora, construir refinerías, esto ya lo platicamos, construir refinerías, ¿qué beneficios traerá al país? Se crean miles de empleos, más o menos así para números gordos. El construir una refinería utiliza entre 10 y 15 mil personas, para que en la época, porque es como una campana de Gauss. Entonces, en la época de más auge de crecimiento, en donde está toda la gente construyendo, por ahí se necesitan entre 10 y 15 mil personas para construir una refinería, y al final se quedan ya nada más operando, no sé, 1,000 o 1,200, es lo que operan una refinería. ¿Qué hay que hacer nuevamente? Volver a hacer la planta productiva, volverla a renovar. Ya la tuvimos. El IMP fue una potencia a nivel mundial como instituto. Se codeaba con el Instituto Francés del Petróleo y con otros institutos. Ahorita está prácticamente muerto por inanición. Entonces hay que volverlo a reactivar, a la UNAP, al Instituto de Investigaciones Eléctricas y a todos los demás institutos, al Politécnico y a todo eso. Hay que volverlos a rehacer, volver a ser ingenieros. Los ingenieros, por ejemplo, no es parte de esta mesa, pero los ingenieros geólogos, por ejemplo, del UNAM, tenemos allá dentro del UNAM a Lumberger y ya otra empresa en donde están captando, allá dentro de la UNAM tienen una oficina en donde los chamacos que ya están por salir pueden ir a pedir trabajo ahí, y obviamente les dan a los mejores promedios. Se están llevando nuestros cerebros para trabajar con las empresas extranjeras, y mientras tanto en Petróleo Mexicano estamos careciendo, o está careciendo Petróleo Mexicano, de gente capaz. Cada día hay menos, cada día se cuenta con muy poco, pues, son más escasos. Y un poquito antes para atrás. Necesitamos mantener la vanguardia de la tecnología que ya tenemos. Ya les dije que nosotros estamos a la vanguardia. En México estamos ahorita a la vanguardia de la tecnología en refinerías, y dinamizar los bienes de producción que hablamos, y volver a contar con una plantilla laboral capaz, con alta productividad y sueldos bien remunerados, porque ahorita hay mucha gente que no tiene trabajo, y menos gente que esté bien pagada. No la hay. Ahora sí, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces el Comité Nacional de Estudios de la Energía y el Grupo de Ingenieros Previos Constitución del 17, como lo dijo Rocío,
estaremos luchando todos los días para que la industria petrolera vaya lo mejor que pueda, con nuestro grano de arena, poniendo todos los días lo que está de nuestra parte, y como dijo Rocío, nuestra propuesta está en la mesa, y yo pienso que habrá que consultar al pueblo de México qué es lo que quiere. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Pues ya solamente quedan dos cosas. A las 12 empieza la siguiente mesa. Tenemos que ser muy breves. Pasamos a la ronda de preguntas, no sin antes recordarles a todas y todos ustedes, a quienes nos siguen por el canal del Congreso, muchas gracias, que estamos en una campaña de recolección de firmas en defensa de Pemex. Está en internet toda la información. Aquí tenemos una mesa que ayuden a Pemex para que a su vez se ayude al propio país. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Han llegado aquí a la mesa, le daré la palabra primero al ingeniero Ocampo. Pregunta el señor Víctor Gamboa: frente a tanta mentira de quienes gobiernan hoy a nuestro país para privatizar Pemex, ¿cómo revertir el proceso de entrega de hidrocarburos? ¿Cuál es la estrategia a nivel que sea la mejor y que funcione para Pemex? Cuba, Brasil, Noruega, Corea del Norte. No, yo creo que es un poco absurdo, y perdóneme la franqueza o ser brutalmente directo, como ya me han dicho muchas veces, y sí, no necesitamos ningún modelo, ni Cuba, ni Brasil, ni Noruega, ni Corea del Norte. El modelo lo tenemos que hacer nosotros con nuestras instituciones, no andar copiando. El copiar es para flojos mentales, ineptos y perversos, para acomodar las cosas a su gusto. No es cierto que son modelos ni nada. ¿Cómo concientizar a los jóvenes? No, pues eso sí, yo no lo sé, pero yo hago mi parte en participar en estos foros. Y por cierto, un comercial, el que quiera mi libro y mis últimas 6 o 7 ponencias, no tiene más que escribirme a mi correo, que es ocampotorrea, o sea, mis 2 apellidos, @terra.com.mx, y con todo gusto se los mando. ¿Y tiene alguna propuesta o estrategia para promover esta propuesta, que la gente pueda saber o tener acceso? Bueno, es lo que les estoy diciendo, cada quien en su trinchera. Gracias. Gracias. Sí, aquí tengo una pregunta. Si en otra parte del mundo existe la clasificación de petroquímica básica y petroquímica secundaria, no, en ninguna parte. Petroquímica es petroquímica y se acabó, así está en los libros y así está en todo. Aquí lo dividieron en 1994 para poder privatizar o abrir al sector petroquímico al privado. Si hubiera voluntad política de la petroquímica nacional, volveríamos a ser potencia mundial en esta rama. ¿Y en cuánto tiempo? Por supuesto. Sí podemos ser potencia mundial, tenemos la infraestructura. Si le echamos ganas, en 5 años revertimos los números de la balanza comercial y estaremos nuevamente ocupando un lugar preponderante en el mundo. Vamos a tener que trabajar mucho. Podemos obtener financiamiento. Claro, ya lo explicamos cómo, es muy fácil, ya se ha hecho, aquí el ingeniero Ocampo es experto. Con la tecnología que tiene Pemex puede repuntar, sí, claro. Miren, las plantas de polietileno que tenemos ahorita las tienen en todo el mundo. Japón está haciendo ese polietileno, Francia está haciendo ese polietileno, Estados Unidos está haciendo, con la misma tecnología que tenemos nosotros. Hay tecnología nueva, bueno, pues se va modernizando, es todo. ¿Existen los recursos humanos para desarrollar la petroquímica nacional? Sí. México es de los países que tiene más recursos humanos especializados. Gente que Pemex ha jubilado. Ahorita hay 2 propuestas para trabajar en Sadara, precisamente. Saudi Aramco buscó, Bolivia también ha estado buscando, Venezuela también hemos tenido pláticas con ellos para
la producción de fertilizantes. O sea, México tiene gente con bastante experiencia. En el caso de adquirir tecnología de punta a los ingenieros técnicos y trabajadores manuales, ¿nos costaría mucho trabajo aplicarla? No. O sea, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Me parece adecuado la propuesta de Rocío, es incompleta, claro. Esta propuesta que se hizo para tomar en el control de Cangrejera, de Cozoleaca, hay que plantearlo en la mesa en un plan serio, con un contrato bien establecido, y estamos dispuestos a hacerlo. Propongo fincar responsabilidades a quienes han sido omisos y en delincuencia organizada. Hay denuncias en la PGR interpuestas con el exdirector de Pemex Petroquímica. Creo que por eso se salió de Pemex Petroquímica y bueno, ahí la justicia tiene que actuar, ¿no? Que el Congreso de la Unión sea el que cabece esta acción y que se pregunte en la consulta popular si la población la apoya. Bueno, eso esperamos. ¿Qué opina de la inversión extranjera en el campo Libra de Brasil? Petrobras solo participa con un 40% de la inversión. En México la izquierda utiliza de manera permanente, así como en Brasil. Confiamos el caso. Lo que pasó, lo que leímos ayer en Brasil, desde mi particular punto de vista es lamentable. Es lamentable porque si dicen que Petrobras es la empresa que tiene mayor experiencia en extracción de aguas profundas, esta sociedad o esta coinversión que hacen con las transnacionales para ir a un mega yacimiento Libra, no sé políticamente ahí cómo la tenga valorada la presidenta Dilma. No es lo que nos hubiera gustado, no es lo que nosotros pensamos, nada más salió la nota así. El análisis económico yo no lo he leído, hay que leerlo, pero sin duda es que esto ha estado causando ya controversia, molestias y manifestaciones en Brasil. Muchas gracias. A don Marcos Valdés, por favor. Aquí tengo una pregunta del señor Carlos Franco que dice: ¿hasta dónde van las ganancias de Pemex actualmente? Y si se privatiza, ¿qué porcentaje de ganancia tendría el país? Bueno, quiero contestarle a don Carlos. Mire, don Carlos, los impuestos, derechos y aprovechamientos que ha pagado Pemex, los que se los ha cobrado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le voy a dar los datos del 2006 al 2011, que son los que traigo aquí. Pemex tuvo rendimientos, las cantidades que estoy diciendo son en miles de millones de pesos. Pemex tuvo rendimiento de 628,000 en el 2006 y le cobraron 582,000 de impuestos. En el 2007 tuvo de 659,000, le cobraron 677,000, o sea, más de lo que ganó le cobraron de impuestos. Y todo el mundo va a decir: ¿y cómo le hizo? Pues pidió prestado. Pemex pidió prestado 118,000 millones de pesos para pagar los impuestos a Hacienda. En el 2008 cobró igual 660,000, su rendimiento fue de 660,000 y pagó de impuestos 771,000. O sea, tuvo que pedir prestados 112,000. En el 2009, 452 contra 546, tuvo que pedir prestado 94,000. En el 2010, 608,000 y pagó 654, tuvo que pedir prestados 46,000. En el 2011, 784 contra 876, tuvo que pedir prestados 91,000. Ahora, para contestar su pregunta, ¿cuántas empresas en México, o Telmex, o la Bimbo, o las más grandes que usted conozca, cuáles de ellas darían más del 100% de impuestos a la nación? No pagan ni el 10%. Entonces su pregunta dice que si se privatiza, ¿qué ganancias tendría el país? No va a tener ganancias, va a tener pérdidas. Suponiendo que pagaran el 30%, el país va a perder más del 70%. Ese es el gran problema. Eso es lo que la gente no sabe, que a la hora de privatizar Pemex,
va a ser un caos este país, porque no va a haber dinero para moverlo. Por eso les urge ya la reforma hacendaria que están haciendo. Allí es donde dicen, bueno, pues vamos a ver cómo jalamos lo más que se pueda, porque ellos saben que a la hora de privatizar a Petróleos Mexicanos y la refinación y a todo lo demás, no van a tener dinero para mover el país, así de sencillo. Nos vamos a un abismo, estamos en la mera orilla del abismo. Si no hacemos algo, este país se va a la ruina. A ver, tengo otra pregunta. Él me dice, de los $108 por barril, no hay que restarle además el costo por barril de crudo, el costo de refinación. Sí, claro que sí hay que restarle el costo de refinación. El costo de refinación más o menos anda, mire, el costo de refinación siempre ha sido un tabú, porque Petróleos Mexicanos, tanto en la memoria de labores como en todos los documentos que hace oficial y que están disponibles para todo el mundo en www.pemex.com, maneja varias cifras. Por ejemplo, maneja unas cifras para producción en donde mete 8 productos, por decirlo algo. Pero en el índice financiero ya nada más menciona 6. Y en otro documento que haga menciona 4, menciona 7. O sea, nunca da todos los números para que nosotros podamos hacer las sumas y las restas que deben de hacerse. Entonces, por indagando y viendo y analizando, más o menos el costo por cada barril de crudo para obtener gasolinas, pero además otros productos, ahí es donde está lo difícil, porque de un barril de crudo ya vimos que salen 6 o 7 productos, o 8 o 10, más o menos eso le cuesta a Petróleos Mexicanos $5, pero restar en los $5 no sería lo correcto, por eso lo dejé en esos números, pero sí falta un costo ahí de producción de la gasolina que probablemente, no sé, no quiero decir un número porque mentiría, pero debe ser muchísimo menos que $5. Y entonces, de todas maneras, las ganancias son muy grandes para México. Gracias. Gracias a usted. Pues así terminamos la mesa. Les agradecemos muchísimo su participación, su presencia y sobre todo a nuestros ponentes, al ingeniero Felipe Ocampo, a la ingeniera Rocío Nale, al ingeniero Marcos Valdés. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues bien, señoras y señores, la señora senadora Dolores Padierna Luna ya agradeció a los ponentes. Ahora nos corresponde a nosotros agradecer a ella que haya encabezado y moderado de manera atingente esta novena mesa. Muchas gracias. El aplauso para la senadora. Gracias, señora senadora. Gracias, señores ponentes. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por haber asistido a esta novena mesa Petroquímica y Refinación, situación y opciones de desarrollo en el marco del debate público de la reforma energética. Muchas gracias y que tengan ustedes muy bonito día.